Dios te bendiga. Esta es la segunda parte de la introducción. ¿Sí? Te encargo la tarea de la que vimos en la primera parte de introducción. ¿Ok? Vamos a orar para seguir, continuar. Amantísimo Padre Celestial, le alabamos y le bendecimos, dándole la gloria y la honra, pidiéndole, oh Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos lleve en este estudio. Abre el corazón y nuestra mente de cada uno de los que estamos oyendo, estudiando, escudriñando tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ok, mire, vea aquí en el pizarrón. Vamos allá a Juan 14, 25 y 26. ¿Sí? Juan 14, 25 y 26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesús hablándole a los apóstoles. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Consolador, Espíritu de verdad, Espíritu Santo es el mismo, ¿sí? A quien el Padre enviará en mi nombre. Jesucristo se fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre, del Dios Todopoderoso, ¿sí? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿sí? A eso vino el Espíritu Santo, a morar dentro de nosotros para guiarnos, enseñarnos y recordar todas las cosas que el Padre ha dicho, ¿ok? Ok, ahora que hay dos cosas que no definí y la otra está gracia, Efesios 2:8. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Gracia, ¿qué es la gracia? Porque por gracia sois salvos, ¿sí? Nada nos costó, simplemente pedimos perdón a Dios y le decimos ven y entra en nuestro corazón, nada nos costó. Por gracia somos salvos. Algo que no merecíamos, Dios nos lo da. Y así la vamos a definir a gracia. Entonces, gracia, ¿cómo queda definida? ¿Sí? Es un regalo de Dios que no merezco, pero Dios me lo da. ¿Sí? Tú y yo merecíamos haber estado en esa cruz por nuestros delitos y pecados, pero sin embargo, Él pagó ese precio para que tú y yo fuésemos libres en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, gracia es un regalo de Dios que yo no merezco, pero Dios me lo da. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Y qué es misericordia? Misericordia quiero, dice Dios. ¿Sí? Es un regalo, vamos a definirlo de esta manera, es un regalo de Dios que yo ahora sí merezco, ¿sí? Yo merecería azotes y todo eso por lo mal que me porto delante de Dios, merecería que me diera con una vara, pero Dios no me lo da, ¿sí? Es un regalo de Dios que yo merezco, pero Dios no me lo da, ¿sí? Pero Dios no me lo da. Aparte de que somos pecadores, ¿sí? Dios en su misericordia nos perdona y nos libra de esa golpiza que no merecemos. ¿Ok? Entonces, gracia, el regalo de Dios que yo merezco, pero Dios no me lo da. Misericordia, regalo de Dios que yo merezco, pero Dios no me lo da. ¿Ok? Así las definimos nosotros. ¿Sí? Ok. ¿Y fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1, ¿verdad? Dice, es pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Andamos, no por vista, andamos por fe. Todas las cosas las hacemos por fe, creyendo en las promesas y en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la fe en Jesucristo. Porque todo el mundo tiene fe. Fe en algo. ¿Sí? Alguien se compra un billete de lotería y dice, tengo fe en que me lo va a sacar. ¿Fe en qué? En su buena suerte. ¿Sí? Pero nuestra fe debe estar ¿quién? ¿En quién? En Jesucristo. ¿Sí? En lo que Él nos ha prometido en su palabra, en lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Sí? Y hay un versículo que como me gusta, está en Isaías, ¿verdad? Dice,
sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Ok, vamos al segundo propósito de por qué el estudiar la carta a los romanos. Y el segundo es el poder de la oración. ¿Sí? Acuérdate que estamos en la introducción. Más adelante vamos a ver más con más espacio, ¿verdad? Lo que es la oración, ¿sí? Pero ahorita nomás estamos en la introducción. El poder de la oración. Aquí vamos a ver quién escucha a Dios y quién no lo escucha. El por qué tus oraciones no son contestadas. Fíjate bien, hay un varón que ya falleció llamado David Wilkerson, y él dijo, sin oración no hay unción. Y eso es verdad, sin oración no hay unción. El poder del cristiano está en la oración. ¿Sí? Vamos ahí a Lucas 11, del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración la tenemos que repetir como nos han enseñado, como el perico. No, esta oración, Jesús realmente le está diciendo que primero hay que enfocarnos en el Padre y empieza a dar pasos siguientes. Eso es lo que nosotros cuando lleguemos a la oración te vamos a enseñar. No que repitas esto, sino de qué manera, ¿sí?, debemos de hacerlo delante del Señor. ¿Sí? Jesús no quiere que repitamos como el perico esto, sino que en tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón, ¿sí?, salga ese clamor hacia Él. ¿Sí? Ok, vamos. El tercer propósito de ver esta carta a los romanos es que tú y yo vamos a conocer nuestro llamado. Bueno, yo ya sé cuál es mi llamado. Mi llamado es maestro. ¿Sí? Hay una hermana que está con nosotros, ¿verdad? Y ella ya tiene un llamado, ¿sí? Es líder de mujeres. Hay otras que son intercesoras. Mis hermanas que están en Las Vegas, Nevada. Otras aquí en El Paso, Texas. Otros en Juárez. ¿Sí? Cada uno debe saber su llamado. Ahora en diciembre conocí a una persona, ¿verdad? Una mujer, que fíjate cuál era su llamado. Llevar ropa y comida a los jóvenes que estaban fuera en las calles quedándose. ¿Y quién suple todo eso? Dijo, Dios lo suple. Fíjate, ese era su llamado. Entonces, Dios te va a dar tu llamado. Cuando tú hayas acabado esta carta que tiene 16 capítulos, ¿verdad?, tú vas a conocer cuál es tu llamado. Si oras a Dios y le pides la ayuda al Espíritu Santo, Dios te va a decir cuál es tu llamado, ¿sí? ¿Cuál es tu propósito aquí en esta tierra? ¿Sí? ¿Verdad? Fíjate, tal vez tú ya has sido llamado. Fíjate bien, tal vez tú ya has sido llamado o llamada y dijiste en tu mente, esto no es de Dios, esto no es de Dios. ¿Verdad? Y ahí, fíjate bien, ya entraste en un problema delante de Dios. Entonces, a través de esta carta te vas a dar cuenta, ¿sí? Y le vas a pedir perdón a Dios si tú ya habías sido llamado o llamada, ¿sí? Y vas a conocer tu llamado, pero hay que orarle y pedirle ayuda al Espíritu Santo, ¿sí? Cuarto propósito, dice, ¿cuál es tu rol, tu liderazgo dentro de tu hogar, tu trabajo o en la sociedad? ¿Sí? Porque a veces se lo queremos dejar todos en cuestiones espirituales, todo al pastor o a los maestros de escuela dominical o sabática, como le llamas. ¿Sí? No, los principios se tienen en la casa. Mira, esto lo vamos a ver, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Deuteronomio 6, ¿verdad?, del 4 al 9. Dice la palabra de Dios. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿quién? Dios.
estarán sobre tu corazón. ¿Sobre quién? Sobre ti y sobre mí. Y las repetirás a tus hijos. Fíjate bien, aquí es un mandato de parte de Dios. Las repetirás a tus hijos. No le dijo, te las voy a decir al pastor para que el pastor te las diga a ti. Te lo voy a decir a este sacerdote para que el sacerdote te lo diga a ti. No, está diciendo que te las dijo a ti para que tú se las repitas a tus hijos, ¿verdad? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Los que conocieron mi casa cuando vivía en Ciudad Juárez, en los marcos de la puerta, yo escribí los mandamientos. Y entraban las personas y a veces lo leían los que estaban en los marcos. ¿Sí? Pero tu obligación y mi obligación es enseñarle a nuestros hijos, ¿cuál? Los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Verdad? Fíjate bien, ¿eh? Vamos a hacerlo de una manera práctica para los que tenemos, los que tienen niños chicos. ¿Sí? Pero a ti, te voy a encargar que tú leas Éxodo 20. Ahí empieza a leer los mandamientos y profundízate para que tú puedas contestar las preguntas que puse ayer. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Y que me digas cuáles son los 3 mandamientos con promesa. Si tú profundizas, vas a entender cuáles son los 3 mandamientos con promesa. Pero ahorita te lo voy a enseñar de una manera práctica para que tú se los enseñes a tus hijos. ¿Sí? Y el primero es, levanta tu mano así y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. Con todo tu corazón, perdón. Con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus puertas. ¿Sí? Fíjate bien aquí, vamos a ir otra vez. Deuteronomio 6, 5. Fíjate algo interesante que aquí dice mi Padre Dios, ¿verdad? Deuteronomio 6, 5, ¿verdad? Dice, de todo tu corazón, acuérdate del círculo que pusimos ayer, tu espíritu, de todo tu corazón, tu espíritu, de toda tu alma, ¿sí? Ahorita por eso te dije que de tu mente, pero es de toda tu alma, ¿sí? Ahí está tu mente, ¿sí? Y con todas tus fuerzas, las fuerzas que está hablando del cuerpo, ¿sí? Fíjate bien, Jesús quiere que lo ames, Dios quiere que lo ames con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu espíritu, ¿sí? Acuérdate que las partes de la mente las partes del alma son mente, voluntad y emociones, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primero. Bueno, fíjate bien, a tu niño, dices, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. El primero, ¿sí? Ok, el segundo. Fíjate que pones así las 2 manos y dices, no te inclinarás a dioses ajenos. ¿Sí? El tercero, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Sí? El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? El quinto, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. El sexto, ¿verdad? Apuntas así, ¿verdad? 5 acá y un dedo acá, no matarás. El séptimo, 5 dedos así, 2 aquí, no cometerás adulterio. ¿Sí? El octavo, pones así, pones 3 dedos así, no robarás. ¿Sí? El noveno, ¿qué sería? No codiciarás, fíjate bien, 4 dedos así, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Sí? Y el número 10, ¿qué dice? Ya se me chispoteó, como dice el espíritu, ¿sí? Dice, lo que habla de la vanidad, ¿sí? ¿Ok? Mira, vamos a rápido ahí a Éxodo 24, ¿sí? Ya me chispoteó el Éxodo 24, ¿sí? Y eso, fíjate, eso de la vanidad, Pablo dice, yo no sabía que era vanidoso. Yo no sabía lo que era la avaricia hasta que vine a los pies de Jesús. Supe la vanidad que tenía. ¿Sí? Y fíjate bien, ahí en Éxodo 20, 17 dice, no codiciarás, es el número 10, ¿sí? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Sí?
¿Ok? Ese es el 10º, ¿sí? El 9 quedamos que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿sí? 5 más 4 dedos, 9. ¿Sí? Ok. Creo que te los enseñé de alguna manera práctica, ¿sí? Pero acuérdate, tú estudias en Éxodo 20, ¿sí? Profundízate tú y ahí vas a encontrar los 3 mandamientos con promesa. Ok, prosigamos, dice. Fíjate bien lo que dice, ¿eh? Lo que nuestros hijos creen, hacen o frecuentan es por nuestra influencia como padres o por la falta de ella. Como padres debemos de presentarle a nuestros hijos a Dios de una manera real y amorosa, ¿sí? Nuestra mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos no son los bienes materiales ni intelectuales, sino su fe genuina ¿en quién? En Dios. Vamos ahí a Juan 17:3. Fíjate lo que dice la palabra de Padre Dios ahí en Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. El mensaje central de la Biblia, hermanos, el mensaje central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Una vez oí un predicador, y no nomás a uno, he escuchado varios, decir que el mensaje central de la Biblia es el santuario. Perdón. ¿Cuál santuario? Dicen ellos, el que está allá en el cielo, porque si hay un santuario en el cielo, un templo. Y dicen que ese es el mensaje central, pero déjame te lo enfoco de esta manera. Tú tienes una casa, pero esa casa tú no la habitas. ¿Qué va a pasar con esa casa? Se va a ir deteriorando, se va a ir deshaciendo, ¿sí? Esa casa, quien le da vida a esa casa, eres tú allá adentro, ¿sí? Tú la arreglas, tú le pones todo lo que quieres, ¿cierto? Así es el santuario. El santuario sin el Señor Jesucristo, ministrando ahí en el cielo, adentro de ese santuario, el santuario no es nada, ¿sí? Es la persona, el Señor Jesucristo. El mensaje central de la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? El otro nada más es un lugar. Ok, número 5. Vamos a ver en esta carta el don que Dios te ha dado, ¿sí? Don de sanidad o don de milagros, ¿sí? Hay 9 dones ahí marcados y hay otros en Romanos diferentes también marcados, otros en Efesios, ¿sí? ¿Verdad? Y vamos a ayudarte, ¿verdad? Nos vamos a enfocar después en eso para saber cuál es el don que Dios te ha dado, ¿sí? Porque fíjate bien la siguiente parábola que vamos a leer. Parábola de los talentos. Ahora ahí tu Biblia en Mateo, capítulo 25, ¿sí? Mateo capítulo 25. Bendito y alabado sea mi Padre. Mateo capítulo 25, del 14 al 30. Fíjate lo que dice. Parábola de los talentos. Bueno, eso te lo vas a que tú lo leas en casa, déjate lo explico. A uno se le dieron 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, ¿sí? Entonces, cuando se va el Señor y luego regresa, el dueño de ese lugar, dice, y le dice el de los 5 talentos, aquí tantos talentos y 5 más. Dijo, oh, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿sí? Y luego viene de los 2 talentos, dijo, aquí tantos 2 talentos y 2 más. Y le dice, oh, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, ¿verdad? Pero fíjate lo que le dice el último, al que le dio un talento. Dice, pero en el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjate bien, puras mentiras dice este hombre, no conocía a Dios. Fíjate cómo lo califica. Que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjate nomás. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré? Y que recojo donde no esparcí.
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está hablando, hermano, no del infierno, está hablando del lago de fuego, ¿sí? Ahí será el llorar y el crujir de dientes, en ese lago de fuego, ¿sí? Ahí es donde va a ir primeramente ¿quién? El anticristo y el falso profeta. El otro, ¿quién va a ser? El diablo. Y luego todos los ángeles caídos. Y luego todos aquellos que no quisieron creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? En ese lago de fuego. No es el infierno, es el lago de fuego. Tú puedes ir en nuestros videos pasados que vimos en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces tú tienes un talento, hermano, un don que Dios te ha dado, ¿sí? Y a lo mejor no lo has usado y Dios te lo va a demandar. Entonces aquí te vamos a ayudar para que tú sepas, ¿sí? Con la ayuda primeramente de Dios y tú orando, ¿sí? Que tú sepas cuál es tu don, tu talento que Dios te dio para trabajar en la obra de Dios, ¿sí? Hay gente, hermano, que, fíjate bien, que desde su casa evangeliza. Un día, hermano, se me ocurrió ir por el hospital y empezar a repartir tratados. Y en eso venía un joven en una patineta. Y le dije, ¿me permites darte este tratado, joven? ¿Verdad? Cristo te ama, ¿verdad? Y está esperando por ti. Hijo, gracias. Dijo, gracias por preocuparte por mí. Jamás había visto un adulto que se preocupara por un joven. Fíjate lo que me dijo. Fíjate nomás. Uno no sabe, hermano, lo que va a pasar cuando tú das un tratado. O cuando llevas una palabra, el efecto que va a pasar con aquella persona. Lo que sí sabemos es lo que dice la palabra de Dios. Su palabra nunca vuelve vacía. ¿Sí? Ok. Vamos al sexto. Vamos aquí a enseñarte, hermano, cuál es la armadura de Dios. Algunos ya lo saben. Y cómo usarla. ¿Sí? Porque a veces sabemos cuáles son las cosas que componen la armadura de Dios, pero no sabemos usarla. ¿Verdad? Y una de ellas, a lo mejor sería algo así bien sencillo. Me estoy peinando en la mañana. Y en lugar de decir, me pongo el casco de la salvación, no, me estoy peinando. Y al saber yo usarla, voy a decir, Padre, que mis pensamientos no divaguen, sino sean tuyos. Que vengan todos hacia lo que es tu bendita palabra. Y que en esta mente pueda salir tu palabra para dar consejo a otros. Eso es una manera de usarla. Poniéndote los calzados de los pies, ¿verdad? Cuando te estás poniendo los zapatos o las botas, dice, ¿verdad? La palabra dice, hermosos son los pies de los que llevan la paz del evangelio, ¿sí? Cuando tú estás calzándote, Padre, que yo no camine por un camino errado, sino que camine por el camino correcto y enséñame a llevar a otros por el camino correcto. Eso es usar la armadura de Dios, hermano, ¿sí? No repetir de que me pongo el casco y me pongo los zapatos y me pongo el chaleco o el cinturón, ¿verdad? Cuando me estoy poniendo el cinturón, ¿verdad? Dijo, Padre, el cinturón de la verdad, Padre, que de mi boca no diga ahora mentiras, ni aún mentiritas blancas, ¿sí? Que no diga, sino que diga yo la verdad, y si he de decir alguna verdad bien dura, que lo diga con amor, ¿sí? Ok, eso, entonces aquí vamos a aprender eso, ¿sí? Fíjate bien. Vamos allí a Marcos 16:15. ¿Sí? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Es un mandato que Dios nos da, ¿sí? Y fíjate bien, Dios te va a capacitar con el evangelio para que lo compartas a otro, a tu familia, a tus amigos, en tu trabajo, etcétera, 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 ¿sí? Vamos allá al versículo que sigue, al 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? Y estas señales, ¿qué más sigue? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, fíjate bien, ¿verdad? Echarán fuera demonios. Fíjate bien. Nosotros no podemos atar demonios. Y yo cada rato lo escucho. Te ato en el nombre de Jesús y déjala fuera. Y así está, ¿verdad? Y hasta la mano encima de la cabeza para que... Te ato. No podemos atar. No somos Superman. No te confundas. Podemos echar afuera los demonios con la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí?
te ordeno que salgas de ese cuerpo. Sí podemos echarlo fuera. Y aún mandarlos al abismo, ¿verdad? Pero no podemos atarlos. ¿Sí? No podemos atarlos. Echarlos fuera sí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a aprender eso, hermano. ¿Sí? Acuérdate que nuestras armaduras que Dios nos da, nuestro armamento, ¿sí? Nuestra armadura, ¿sí? Es para luchar contra huestes y potestades de las tinieblas, contra demonios. ¿Sí? No son cualquier cosa, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de las tinieblas. Y nuestras armaduras, ¿sí? No son carnales, no son una metralleta, una espada, no. Sino poderosas en Dios, ¿sí? ¿Verdad? Espirituales para destruir, ¿qué? Fortalezas. Hay mucha gente deprimida por el demonio. Y es ahí donde tú o yo podemos ir a actuar y echar afuera ese demonio. ¿Demonio de qué? De egoísmo, de codicia, de avaricia, de borrachera, de drogadicción, de tantas cosas que ha hecho el enemigo en contra de esas gentes. Y tú y yo, Dios nos va a capacitar para ir y deshacer las obras del enemigo. Porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. ¿Sí? Ok, el séptimo, fíjate bien, fíjate ahí en el Marcos 16, 17, el que estaba leyendo ahí, fíjate bien, Fíjate, aquí nomás dice, y estas señales seguirán a los que creen. Aún si tú no tienes un don que digas tú, pues no, yo no tengo don, nomás créelo, ¿sí? Este dice, estas señales seguirán a los que creen, nomás es cuestión de que tú lo creas, ¿sí? ¿Verdad? Fíjate bien, Marcos 16, ahí vete hasta el 17. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Eso también lo vamos a ver. Hay 3 tipos de lenguas. 3 tipos de lenguas. ¿Sí? Y muchos se han quedado nomás en que hay un don de lenguas y ahí no lo sacas. Y no es cierto. Hay 3 tipos de lenguas. ¿Sí? Y lo vamos a ver. Tomarán en la mano serpientes. Y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrás sus manos y sanarán. Sobre los enfermos impondrás tu mano y sanarán. ¿Sí? El que tiene el don de la sanidad o simplemente el que cree. ¿Sí? Pero también hay excepciones. Estaban los apóstoles queriéndoles sanar a una persona, queriéndole sacar el demonio, el chamuco que tenía y no pudieron. Llega Jesús y inmediatamente lo expulsó. Y le dice, ¿y nosotros por qué no pudimos? Jesús lo primero que les dijo, por vuestra poca fe. Y segundo le dijo, porque esta generación no sale si solamente con oración y ayuno. Entonces, a través del Espíritu Santo, cuando tú vas a liberar a alguien, Él te va a decir, ponte en ayuno 2, 3 días y luego vas y lo libertas. O te va a decir, pon tu mano para que sea libre ahorita. ¿Sí? Él es el que nos guía, hermano. Amén. Ok, vamos a ir. El número 7. Vamos a ver, en esta carta si Israel es nuestro reloj profético o no es. Porque muchos ya lo descartaron. Dice que la iglesia vino a sustituir a Israel y esto no es cierto. Romanos 9, 10 y 11, cuando lleguemos ahí, te va a decir claramente que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Sí? La nación donde Dios escogió para que de ahí se esparciera todo el evangelio. ¿Sí? Y en el milenio, el pueblo judío, el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice que andará la gente tras de ellos para que les enseñe. ¿Sí? Amén. Pero también la iglesia, bueno, sí. La iglesia no se quedó en segundo término, no. De los dos, dice que los unió. ¿Sí? Los unió. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Okay? Pero Dios no ha descartado a Israel. Fíjate bien. Vamos ahí a Génesis 12:3. ¿Ok? Génesis 12:3. Acuérdate que nomás, esto es nomás la introducción, por eso nomás estoy dando como diríamos, una pequeña embarradita. ¿Sí? Pero lo vamos a profundizar. ¿Sí? Pero ve ahí Génesis 12:3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. Le está diciendo Dios a Abraham. Abraham fue el primer patriarca, ¿sí? Del pueblo hebreo, ¿sí? De ahí, de su hijo, ¿va? Jacob, nace el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo judío viene de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, ¿sí? Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una bendición, hermano. Aquellos que bendecimos a Israel, hay una bendición en tu vida. Dios bendice tu vida porque tú bendices a Israel. ¿Sí? Fíjate bien. Fíjate bien, ¿eh? Esto en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial acabó allá por el 2 de septiembre de 1945. Si no mal no recuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero mira bien. Los judíos, tú sabes que Hitler mandó matar a más de 6 millones de judíos. ¿Sí? Y estos pocos que quedaron, ¿sí? Van y le dicen al presidente Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, le dice, ¿nos vas a ayudar? Y fíjate, te lo voy a leer como lo tengo aquí, ¿sí? Le dice, déjame consultar con los árabes. Fíjate bien, ¿eh? 7 días después, el 12 de abril de 1945, en el estado de Georgia estaba este presidente, le estaban tomando una pintura, haciendo un cuadro de él. Le dio un dolor de cabeza, hermanos, y cayó y murió. ¿Sí? Y en su lugar, ¿quién vino a ser presidente? ¿Sí? Vino a ser Truman. Truman viene terminando eso, y van los judíos con él, y le dicen, ¿tú nos vas a ayudar? ¿Sí? Harry Truman, ¿sí? Dice, Harry Truman tomó el control de los Estados Unidos, y le preguntan a los judíos, ¿tú nos vas a apoyar? ¿Y qué les dice Truman? Claro que sí, ¿no? Él no tuvo que consultar a nadie, él le dijo, claro que sí, ¿sí? Militarmente, económicamente, nosotros los vamos a apoyar a ustedes, ¿sí? Para que tengan su propia nación. El 29 de noviembre de 1947, ¿sí? ¿Verdad? La ONU, ¿verdad? Pues ya se hizo ahí las votaciones, y Estados Unidos, creo que Colombia fue el otro estado que votaron a favor de que Israel fuera otra vez nación. Y Israel se constituye nuevamente nación el 14 de mayo de 1948, ¿sí? Y esa es una fecha que no te debes de olvidar, hermano, porque de ahí empiezan a hacer una nueva generación. 14 de mayo de 1948, y hay una profecía para él en Mateo 24, que muchos dicen que esa no es una profecía para esto, pero sí es, ¿sí? Dice, no pasará esta generación sin que el Hijo del Hombre haya venido por segunda vez a pisar aquí la tierra. Amén. Ok. El octavo, hermanos. Pero déjame terminar. Dios bendice, hermano, al que bendice Israel. Mira, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, antes de que muriera y que le cayera cáncer en las entrañas, ¿qué dijo? Desde mis entrañas maldigo a Israel. Pues en esas entrañas le vino cáncer por haber maldecido a Israel. Fíjate bien. Un doctor que operó a mi mamá, mi mamá falleció, ¿verdad? Tiempo atrás. Lo estimo mucho, por eso no te voy a dar su nombre, ¿verdad? Platicábamos de la palabra de Dios, y ese día me dice, mira lo que están haciendo los judíos, no le quieren dar un pedazo de tierra a los palestinos, y empezó a hablar mal de los judíos, y le dije, varón, retráctese de lo que usted está diciendo del pueblo judío, porque Dios maldice a que maldice a Israel, y ellos están agarrando lo que Dios les dio. La tierra no la agarraron nomás porque sí, Dios les dio esa tierra, la tierra de Canaán, hoy conocida como Israel. Dios se la dio, no la agarraron nomás porque sí, ¿sí? Y este hombre no se retractó, hermano. A los 2 años murió este doctor, ¿sí? Ten cuidado de abrir tus labios en contra de Israel. Bendice a Israel para que Dios bendiga tu vida y tu casa. Amén. Ok. Vamos al octavo. El octavo propósito de esta carta es deberes y derechos del cristiano. Fíjate bien, en Hechos 5.29 dice, Hechos 5.29 de la Biblia dice, es menester primeramente obedecer a Dios antes que al hombre. Ahí están encarcelados Pedro y otro de los apóstoles, los encarcelan, los golpean y dice, no, es menester primeramente servir a Dios antes que al hombre. Porque le decían que se callaran y que no anduvieran diciendo que Jesucristo había resucitado y todo eso. No. Nosotros primero debemos de obedecer a Dios antes que al hombre. Dios dijo, Romanos 13, después lo vamos a ver, respeten a su autoridad, a su autoridad. Pero ¿hasta qué punto vamos a obedecer a la autoridad? Si la autoridad sobrepasa, la autoridad que es sobre todo, no es la iglesia, la autoridad de sobre todo, ¿qué es? La palabra de Dios. Fíjate bien, Esta es la autoridad mayor, la palabra de Dios. No es la iglesia, sino la palabra de Dios.
No es el gobierno, sino la palabra de Dios, es la autoridad encima de todo. ¿Sí? ¿Verdad? Y fíjate bien, hay un pastor, ¿verdad?, en California, ¿verdad?, que se llama John MacArthur. Precioso varón en la palabra de Dios, ya está anciano el varón, ¿sí? Y es grande de edad, ¿sí? Pero conocedor de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Fiel a la palabra de Dios. Fíjate bien, este varón, vamos a ver aquí. Su iglesia se llama, fíjate bien, Su iglesia que está allá es una iglesia grandísima, ¿sí? Grace Community Global Church, ¿va? Así se llama su iglesia que está allá en California, ¿sí? Donde él pastorea, ¿ok? Fíjate bien, este varón, le cerraron su iglesia, ok, por la pandemia él dijo, ok, estaban los negocios cerrados, ok. Cuando el gobernador dijo, se abren los restaurantes, se abren las tabernas, los bares, se abre todo, pero la iglesia sigue cerrada. Ah, caray, entonces él ya supo que esto ya no venía de Dios, ¿sí? Al principio respetaron por la pandemia que todo estaba cerrado, pero cuando ya abrieron bares, abrieron todo lo demás, menos la iglesia, él dijo, esto ya no es de Dios, ¿sí? Y empezó a orar, pues les mandaron a cerrar su iglesia y se fue esto a corte. Y Dios, a través de la Corte Suprema, les dio la victoria al varón y a su iglesia, gracias a Dios, ¿sí? Y la volvieron a abrir, ¿sí? Fíjate bien, entonces, ¿hasta qué punto? El gobernador dijo de ahí, no, que quede cerrada. Pues no va a quedar cerrada, porque eso no es de Dios. El varón supo hasta qué punto podía respetar la orden de ese gobernador de California y se fue más arriba, la Corte Suprema, y la Corte Suprema les dio la victoria. Amén. ¿Quién estaba ahí? La mano de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Sí? Fíjate bien, la ABC, la CNN, el LA Times trataron de desacreditar a este varón, pero no pudieron. Y fíjate bien lo que pasó. A raíz de esa persecución contra el varón, contra su iglesia, esa iglesia crecieron en número de gente. 1000 miembros más se le acercaron a unirse con ellos, de ver cómo Dios los había defendido y ver cómo Dios los cuidaba a través de la pandemia. Fíjate bien lo que hace mi Padre Dios. Amén. Fíjate bien, solo la gracia divina y la protección de Dios pudo salvarlo a él y a la iglesia. Fíjate bien, 15 inspectores han ido a checarle su iglesia y ni uno le ha podido hallar una falta de higiene, ¿sí? ¿Verdad? Ni de nada, ¿sí? De nada le han podido hallar, ¿sí? Ok, prosigamos. Déjame te cuento algo, ¿no? Fíjate bien, cuando voy manejando ahí por el freeway, ahí por el día, rumbo al Eastside, el otro día iba y vi un cartelón, un sign, un aviso. Mi familia se ríe porque veo los avisos y luego quiero ver qué hay en esos avisos. Pero en este aviso decía, fíjate bien lo que decía worry. Se ve un hombre, ¿verdad? Así como poniendo su frente en sus rodillas y así, como desesperado, ¿sí? Y luego dice, Jesus offers, dice, security. ¿Sí? Eso es lo que dice ese sign, yendo rumbo a Horizon, aquí en El Paso, Texas. ¿Sí? ¿Preocupado? Jesús te ofrece la seguridad. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que por nada estemos preocupados. En otra Biblia dice que por nada estemos afanosos. Luego pedí a mi hermana que lea esa cita, por favor. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Por nada estés preocupado. Por nada estés afanoso. A ver, se me hace que es Filipenses 4:6. A ver, déjame lo busco yo si quieres. Dice la palabra de Dios, por nada te preocupes. ¿Sí? Fíjate, vamos a leer a Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos. En otra Biblia dice preocupados. La palabra correcta es preocupados. ¿Sí? Por nada estéis preocupados. Si no sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Tal vez tú hayas perdido un familiar muy cercano a ti. Yo perdí a mi hermana el año pasado. Una hermana con la que yo podía platicar 2, 3 de la mañana y nos podíamos interceder, o yo le decía, ora por esto, o ella me lo decía, o nos podíamos hablar de así de la palabra, ¿verdad? Y ahora que pues no está, o sea, pues no está para buscarla, ¿sí? Ya partió. Y ese día que vi ese sign, un poco iba manejando cuando vino ese recuerdo de ella, y fuerte, ¿verdad? Y empecé con mi nostalgia, ¿verdad? Y en eso viene una palabra de Dios bien preciosa. Mira, ahí está en San Juan 14:28. Miramos ahí el Evangelio de San Juan. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? San Juan 14:28. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Quién? El Señor Jesucristo le está diciendo a los apóstoles, ya me voy, pero después vengo a vosotros. Vendré otra vez. Y lo dice, fíjate lo que les dice. Si me amaras, se habrían regocijado ustedes, porque voy al Padre. ¿Por qué no se regocijan? ¿Sí? Y luego le dice, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Sí? Le dice, si me amaran ustedes se regocijarían porque yo voy allá con Él. Y esa palabra vino tremendamente a mí. Y me dice, tu hermana ya está conmigo, regocíjate, ella está aquí conmigo. Y le digo yo, pues sí, Padre, yo sé que está contigo y me gozo porque ya está contigo. Entonces, ¿qué está de mí esta nostalgia? Aparta de mí esta tristeza. ¿Verdad? Y bendito sea Dios porque Él lo hace. Él es el que te da el consuelo. ¿Sí? Viene con esa palabra preciosa y sientes el calor del Espíritu Santo dentro de ti y viene ese consuelo a tu vida. Amén. El único que puede quitar ese dolor de nosotros, ¿verdad?, es el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. No hay más. ¿Sí? Ok. Entonces, hermano, aquí vamos a aprender también a depositar todas nuestras cargas, sea de trabajo, de familia, de sociedad, de lo que sea, espiritual, material, económica, físico, lo que sea, a depositarlo en los pies del Señor Jesucristo. Dejárselas a Él. Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Traigan las cargas a mí, dice el Señor Jesucristo. Pero a veces se las llevamos y luego nos las volvemos a echar. No, hermano. Tenemos que confiar plenamente en Él y dejarle todos nuestros problemas a Él. ¿Sí? No quiere decir que seamos conchudos y no vamos a actuar, no. Pero Él nos va a dar la salida y lo que debemos de hacer. Amén. ¿Sí? Ok. Ahora fíjate bien. Y el número 9, yo no me puse 9, pero hay más cosas, hermano. Hay más cosas en esta carta. Es una carta tremenda y preciosa, ¿eh? Fíjate bien. Número 9. Oír la voz de Dios. ¿Sí? Oír la voz de Dios. De repente se escuchará a la medianoche y dirá, el novio viene. La hora ha llegado. Es hora de que la iglesia se va en ese arrebatamiento. Son los que hemos escuchado su voz, ya sea interior o exterior, nos vamos con Él. Es necesario que aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? A través de su palabra. ¿Sí? Por eso antes de abrirla yo siempre digo, le pido la ayuda al Espíritu Santo que me ayude a entenderla. A través de su palabra nos habla Dios. Cuando estamos orando, Dios también nos habla, pero a veces venimos a la oración, ponemos nuestra petición delante de Dios y no esperamos la respuesta de Él, nos paramos inmediatamente y nos vamos. No hagamos eso. Espera la respuesta de Dios ahí.
Mi hermana, que en paz descanse, fíjate bien lo que decía. No te pares de ahí hasta que Dios no te dé la respuesta o hasta que no sientas la paz de Cristo. Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Si no viene paz a tu vida cuando tú pediste algo delante de Dios, no te pares de ahí donde estás pidiendo en oración hasta que haya venido la paz o haya venido la respuesta de Él a tu vida. Aprendamos, hermanos, a orar. Amén. ¿Sí? Fíjate bien. Vamos ahí a... Tú lo vas a leer en tu casa, Juan 10, del 24 al 30, pero vamos ahí a Juan 10, 27. Fíjate bien. No es una locura. ¿Cómo oír la voz de Dios? Si Él lo dice, es porque es posible y algunos sí lo hemos escuchado. Interiormente, exteriormente o a través de su bendita palabra. ¿Sí? Juan 10, 27. Dice, esto que yo te estoy dando ahorita no fue porque a mí se me ocurrió, a mí se me vino. No. Esto que te estoy dando ahorita es porque el Espíritu Santo, ¿sí?, que mora dentro de mí, fue la enseñanza que me dio para ti y para mí. Porque yo también estoy aprendiendo aquí. ¿Sí? Fíjate bien, ¿eh? Juan 10, 27 dice, mis ovejas, ¿quién dice aquí? El Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es necesario, hermano, que aprendamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de la oración o directamente de parte de Él, interiormente o exteriormente. Interiormente a través de su hermoso Espíritu Santo o exteriormente a través del hermoso Jesucristo. Amén. ¿Sí? Ve ahí a 2 de Pedro 3:4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sí? Muchos se burlan. Ay, desde que éramos chiquillos, ya estamos ancianos y no ha venido. Y ya, hermano, he visto muchos de los pastores que tienen algunas mega iglesias que predicaban el arrebatamiento de la iglesia. Ahora ya dicen que ya no. Que no ocurre hasta que ya estamos dentro de la gran tribulación y eso no es cierto. ¿Sí? Por eso Jesucristo pregunta, cuando el Hijo del Hombre vuela a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Sí va a hallar. Sí va a hallar. ¿Sí? Fíjate bien. Hay un video que subimos y te recomiendo que tú lo veas en el libro de Apocalipsis. Hay una revelación de Jesucristo. Vete ahí donde dice la iglesia de Filadelfia. Ese video trae todo bien estructurado de cómo va a ocurrir ese arrebatamiento. Y qué tiene que ocurrir para que ocurra. Qué cosas tienen que suceder para que eso se lleve a cabo, ese evento del arrebatamiento. Vete ahí donde dice iglesia de Filadelfia. Ahí puedes ver eso. ¿Sí? Y vamos a terminar con esta cita, Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Primera de Tesalónica 5, del 1 al 5. Dice, fíjate bien lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué dice esto? No tienes necesidad que yo te escriba esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora dentro de ti te va a decir, ha llegado la hora, es momento de partir. Levántate, levanta tus manos porque vas a empezar a volar. ¿Sí? A la medianoche se escuchó la voz. El novio viene. Tú puedes verlo ahí en la parábola de las 10 vírgenes. A la medianoche se escuchó la voz. El novio viene. ¿Sí? Segundo, 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, ¿quiénes? Todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros, ¿sí? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Sí? A nosotros no tiene por qué sorprendernos eso. Al inmundo, al perverso, al desobediente, sí, pero nosotros no. Amén. Y con esto, bueno, terminamos la introducción. ¿Sí? Te encargo las primeras 10 preguntas que me las contestes, por favor, me las mandas, ¿verdad? Y las otras, de la 11 a la 34, como Dios te vaya dando luz, me mandas la respuesta para decirte si estás en lo correcto o no. ¿Sí? Pero solamente, hermano, dice, Dios no desprecia un corazón constrito y humillado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, con un corazón contrito y humillado. No quiere decir que llegues con... no. Con un verdadero sentimiento tuyo, Padre, en tus propias palabras. Dios quiere que le hables con tus propias palabras. ¿Sí? Díselo con tus propias palabras. Es que yo no sé hablar, no, con tus propias palabras, como hables, así díselo. ¿Sí? Pero no lleguemos como hipócritas. No, nada de eso, hermano. Si en este momento tienes ganas de llorar, pues llora, lógico. ¿Sí? Pero acerquémonos confiadamente a Él, pero como somos, genuinos delante de Él, porque Él nos conoce. No podemos engañarlo a Él. Yo te puedo engañar a ti, o tú a mí, pero a Él no nos podemos engañar. Entonces, así acerquémonos delante de Él como somos. Amén. ¿Sí? Porque un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. ¿Sí? Te espero la próxima semana. Te encargo tu tarea. Te espero viernes. Vamos a meter el siguiente video. Y ahí sí ya vamos a empezar con el primer capítulo de la carta a los romanos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, le alabamos y le bendecimos. Gracias por este estudio, Padre. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias por tu hermoso Espíritu Santo. Te pido que tu palabra quede sembrada en el corazón y en nuestra mente. Gracias, mi Rey y mi Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.